Oso ondo. Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko, Asier, eskerrik asko. No nos conocíamos, Asier y yo nos hemos conocido hoy y tampoco sabía yo lo que iba a decir. Y me dice, pues Miquel, yo voy a empezar hablando un poco del objetivo de la catequesis. Y he dicho, madre mía, yo también. A ver si coincidimos, porque como no coincidimos, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como introducción al ámbito catequético tres cositas. La primera cosa, ¿cuál es el objetivo de la catequesis? Me parece importante señalarlo y coincido con Asier. El objetivo de la catequesis es el encuentro del niño con Jesús. Ese es el objetivo de la catequesis, el encuentro. A mí me gusta mucho utilizar, para entender la iniciación cristiana de niños, para entender la catequesis infantil, me gusta mucho utilizar o pensar en la categoría de amistad, ser amigos de Jesús, la amistad. Jesús en el Evangelio nos lo dice. No os preocupéis mucho de lo de atrás. Juan 15:15. Ahora os llamo amigos. O sea, Dios quiere ser amigo nuestro. Dios quiere ser amigo de los niños. Amistad, si vamos a la etimología, hay dos etimologías diferentes. La primera es que amistad viene de amicus y de amare, de amor. La amistad tiene que ver con el amor, como ha dicho Asier, ¿no? Y hay otra explicación etimológica, más poética si queréis, que a mí me gusta más, que amistad dice que viene de ánima, alma y custos, custodiar. ¿Quién es el amigo? Amigo es quien custodia mi corazón, quien custodia mi alma. Y pues ser amigos de Jesús, posibilitar el encuentro y la amistad con Jesús es el objetivo de la catequesis, es el objetivo de la iniciación cristiana. Y comparto mucho, ¿no?, lo que ha dicho Asier, pues de que la cuestión en la infancia es una cuestión pues sobre todo y fundamentalmente afectiva, emocional, efectivamente. Una segunda cuestión como introducción, antes de entrar al tema de la catequesis y de los recursos o de las herramientas catequéticas. Me parece que tenemos que desescolarizar la catequesis. Y me explico. Mira, la catequesis no es una clase. Los locales no son un aula. Las catequistas no sois profesoras. La palabra no es un libro de texto. Lo que programamos no es una unidad didáctica o no son unas lecciones. La Iglesia no es una escuela. ¿En la catequesis se aprende? Por supuesto, claro que se aprende en la catequesis, pero la catequesis es, sobre todo y fundamentalmente, un ámbito de encuentro, un ámbito de relación y encuentro. Eso es fundamentalmente la catequesis. Un buen profesor, cuando unos padres apuntan a sus hijos a clarinete, el objetivo del profesor de clarinete, ¿cuál es? El profesor del profesor de clarinete, ¿cuál es? Y alguien dirá, bueno, pues que el niño aprenda a tocar el clarinete, Bueno, sí, ese es el objetivo, pero el buen profesor de clarinete
lo que va a pretender, lo que va a querer, es que ese niño se enamore del instrumento, se enamore del clarinete. La catequesis, la iniciación cristiana, supera la cuestión del aprendizaje, supera la cuestión de la enseñanza, la supera, es más, es categoría de encuentro, categoría relacional. En la catequesis, sobre todo, aprendemos a relacionarnos con Dios, con los otros, con el mundo, con nosotros mismos. La categoría relacional, que al final me gusta la categoría de amistad, porque cuando hablamos de amistad hablamos de relaciones, ¿verdad? Y bueno, y tercera matización, tercer punto que me gustaría destacar en la introducción es el honor y el privilegio de ser catequista, de la tarea y la misión que estáis llevando a cabo. Creo que lo sabemos, pero creo que también es importante el que lo recordemos, Lleváis a cabo uno de los deseos más profundos de Jesús, que es lo que hemos leído en la oración. Jesús deseaba que los niños se acercasen a Él. En la catequesis se lleva a cabo, se realiza, se hace el servicio a uno de los deseos y anhelos más profundos de Jesús. Qué gran honor, qué gran privilegio el poder regalar a Jesús. Qué gran honor, qué gran privilegio. Me parece que esto, que lo sabemos, pero me parece que es importante el resaltarlo. Bueno, esto como introducción. Y ahora paso a hablar, bueno, pues de pequeños ingredientes, de algunos ingredientes a la hora de llevar a cabo la catequesis, ¿vale? Voy a hablar de 6 dimensiones, de 6 pistas, 6 dimensiones catequéticas, para que no se nos olvide que son 6, pues yo siempre suelo utilizar pues la imagen de un dado, del dado, ¿no? Nos acordamos de un dado que tiene 6 caras y entonces ya nos acordamos de que estamos hablando de 6 dimensiones, de 6 experiencias, ¿vale? No, da igual el orden, no importa, no es la primera más importante que la quinta, no. Son dimensiones, son claves, son bueno, sí, para poder ejercer luego la catequesis con los niños y para poder posibilitar esa relación. Porque una cosa, el niño que toca el clarinete, ¿cómo se enamora del clarinete? ¿Cómo? Tocando el clarinete, exactamente. El niño que se enamora del ajedrez, ¿cómo se enamora del ajedrez? Jugando al ajedrez, exactamente. El niño que le apasiona el teatro, y que vive su vocación artística como algo central, ¿cómo se enamora del teatro? Actuando. Pues mirad, no hay otro secreto. Nosotros nos podemos enamorar de Jesús estando con Jesús, relacionándonos con Jesús, siendo amigos de Jesús. De esa forma nos enamoramos de Jesús, de esa forma le hacemos a Él y hacemos la relación con Él el centro de nuestra vida. De esa forma. Tenemos que encontrarnos con Jesús, tenemos que relacionarnos con Él para poder descubrir que nos fascina, que nos enamora. Tenemos que vivir eso. Entonces, seis dimensiones, ¿no? La primera, la dimensión comunitaria. La dimensión comunitaria.
Es decir, si yo soy amigo de Jesús, y tú eres amiga de Jesús, podemos tener diferentes sensibilidades, podemos pensar a veces cosas diferentes, pero si tú eres amiga de Jesús y yo soy amigo de Jesús, tú y yo somos amigos también. Él nos hace amigos. Él nos hace amigos. Es importante que los niños descubran y vivan la dimensión eclesial comunitaria desde pequeños. Es importante, fundamental, la dimensión comunitaria. La fe es íntima, pero no es privada. Es comunitaria. La fe no es privada, es comunitaria. Yo me acuerdo en Madrid, estudiando catequética, en la asignatura de catequesis de infancia, cuando un profesor nos dio el artículo siguiente, ¿no? ¿Conocen al organista? Me gustó mucho, ¿no? Hacía referencia a, oye, ¿los niños de la parroquia de la catequesis conocen al organista? Bueno, podrían decir al organista o a la gente que está trabajando en Cáritas o a la gente de liturgia. ¿Conocen los niños de la parroquia que hacen catequesis a otros niños de la catequesis de otra parroquia de al lado? ¿La conocen? O sea, ¿tienen relación los niños con la comunidad, con los otros cristianos, más adultos, más mayores, más de su edad? Es una clave fundamental que hay que trabajar, Los amigos de Jesús son mis amigos. Por mucho que podamos tener diferencias, por mucho que podamos tener sensibilidades distintas, somos un equipo, ¿no? Somos un equipo y Jesús es el capitán. Bueno, esa categoría es fundamental, luego se pueden trabajar de muchas maneras, pero no quiero ahora meterme en eso porque si no, no terminamos. La comunidad. Segunda categoría, la intimidad. La intimidad. Bueno, a mí me parece que toda la cuestión de la formación en el oratorio, en el tema del oratorio, que me parece fundamental e interesantísima, va en esta línea. El oratorio lo que quiere posibilitar es que Jesús, que el corazón de Jesús toque el corazón del niño. Me parece estupendo, me parece clave. El niño es capaz de sentir ternura de Dios, abrazo de Jesús, es capaz de sentir presencia de Dios. Sí, es capaz. Y nosotros tenemos que posibilitar eso. Tenemos que crear las condiciones para posibilitar el encuentro con la ternura y la misericordia de Dios. La intimidad, porque Dios toca nuestro corazón, Dios toca nuestra alma. Y hay recursos para ello. Uno de ellos es el oratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la intimidad también nos da otra pista, otra dimensión fundamental. Tercera dimensión, el poder. El poder. Dios nos capacita. Dios nos empodera. Dios nos hace capaces de hacer. Cuando un niño tiene experiencia de hacer cosas, cuando un niño tiene experiencia de crear, cuando un niño tiene experiencia de que aporta con su cuerpo, con su vida, que aporta algo a los demás, esa experiencia es experiencia de Dios. En la catequesis, la clave del empoderamiento es una clave fundamental para desarrollar la experiencia de Dios y la experiencia cristiana. Fundamental. Tenemos que hacer cosas en donde los niños se sientan capaces, en donde los niños hagan por los demás, sirvan.
La experiencia del servicio se puede trabajar y se debe trabajar desde pequeño, desde pequeñitos, con los niños. Se puede trabajar. No hay que esperar a que una persona sea adulta, no hay que esperar a que una persona sea mayor para trabajar la dimensión del servicio, la dimensión de la entrega. No. Y entre otras cosas porque cuando hacemos algo, cuando somos capaces de servir, cuando somos capaces de hacer, nos sentimos bien, nos sentimos con autoestima, nos sentimos capaces. Y Jesús nos empodera, Jesús nos hace salir adelante. Entonces, la clave del poder, del empoderamiento, pues también como clave pues, para introducirla en la catequesis. Cuarta clave, la palabra. Jesús es nuestro amigo y Jesús nos enseña quién es Él, nos enseña quiénes somos nosotros, nos enseña qué es la Iglesia, nos enseña qué es el mundo, nos enseña, nos muestra, tiene una palabra para nosotros y tiene una palabra también para los niños. ¿Es posible hacer teología con niños? ¿Es posible hablarles de teología a los niños? Sí, es posible. Es posible. Evidentemente, no les vamos a dar un texto de Ratzinger, evidentemente, pero hay muchos recursos, mucho material para que la palabra de Dios, para que la palabra de Jesús llegue a los niños. Muchos materiales. Ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza pues, los vídeos, por ejemplo, de Balibán, que no sé si los conoceréis o no, pero es un recurso fabuloso para que los niños conozcan las parábolas de Jesús, para que los niños conozcan lo que las parábolas dicen en su lenguaje, adaptados a su edad. ¿Por qué? Porque la relación con Jesús también es palabra. Y a Jesús le tenemos que conocer. Y Jesús nos está diciendo algo. Y a los niños también les está diciendo algo. Y por tanto, no podemos pensar que la teología o la cuestión de la reflexión sobre Dios es para los mayores, es para los adultos. No. Podemos hablar de Dios a los niños. Evidentemente hay que pensar, ¿cómo? Porque hay que adaptarse a ellos. La palabra. Quinta dimensión. La fiesta. Ser amigo de Jesús es un gozo. Es una alegría, es una satisfacción. O sea, en la Iglesia nos tenemos que reír. En la Iglesia nos lo tenemos que pasar bien. Yo cuando quedo con mis amigos, que ahora quedamos cada vez menos, pues porque tenemos trabajo, familia, tal, pero cuando quedo con mis amigos, sobre todo quedamos para reírnos, fundamentalmente. Pues porque ya tenemos en la vida bastantes cosas. La Iglesia tiene que ser un ámbito donde nos lo pasemos bien. El humor es una cosa muy seria. El amor es una cosa muy seria. Una religión, una Iglesia donde no nos riamos, donde no nos haga gracia, eso es un peligro público, Eso es un peligro público. Cuidado. A mí ya me gustaría que los obispos escribiesen su próxima carta pastoral sobre las consecuencias teológicas y pastorales del humor. Bueno, esto es broma, o no sé. La fiesta. Es una alegría, es un gozo ser amigo de Jesús. Y tenemos que enseñar y tenemos que educar en ello. Tenemos que hacer vivir que ser cristiano, que Jesús es la fuente de nuestra bienaventuranza,
la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestra motivación, porque es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, no solo en la catequesis nos lo tenemos que pasar bien, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, pero que la dimensión lúdico-festiva de la fe es una dimensión a trabajar en los niños y, sobre todo, en los adultos, me parece fundamental. Yo me acuerdo cuando, en mi época de la catequesis, excepcionalmente, pues recuerdo que nos organizaron una búsqueda del tesoro. Una búsqueda del tesoro allí con 7 añitos por la parroquia, la búsqueda del tesoro. ¿El tesoro quién era? Pues evidentemente, pues Jesús, ¿no? Es el tesoro, evidentemente. La cuestión es lo bien que nos lo pasamos. Lo bien que nos lo pasamos jugando a la búsqueda del tesoro en la catequesis. Una maravilla, un gozo. Tenemos que relacionar, tenemos que asociar la fe, la Iglesia, el seguimiento con la fiesta, con el gozo, con la alegría. Y por último, y ya para terminar, la sexta dimensión, los predilectos. Los amigos de Jesús, los amigos predilectos de Jesús son las víctimas, son los sufrientes, son las personas excluidas, son las personas que lo están pasando mal. Son esas personas. Y tenemos que saber, tenemos que aprender, y en la catequesis a los niños también les tenemos que decir, y tenemos que hacer experiencia de ello, de que nosotros también tenemos que ser amigos de esas personas que están sufriendo, que son víctimas. Os voy a contar una anécdota. Mi mujer, Mónica, me cuenta que lo que más se le ha quedado grabado de la catequesis, de su etapa catequética de infancia, fue cuando un preso que estaba en 3er grado, fue a hablarles a los niños. ¿Se acuerda de eso? O sea, eso le tocó. De hecho, luego Mónica ha estado un montón de años en la pastoral penitenciaria y eso le tocó. Mira, yo no sé de quién fue esa idea, si de la catequista, del cura, no sé de quién fue la idea, pero merece un aplauso esa idea. Me parece brillante. Que un preso en 3er grado vaya a hablarles a los niños de la catequesis y contarles su experiencia de prisión, su experiencia de encuentro con Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Brillante, me parece brillante. Tenemos que... Los amigos de Jesús, que son los últimos, tienen que ser nuestros amigos. Tienen que ser nuestros amigos. Y eso no solamente lo tenemos que decir a nivel teórico, no, eso también lo tenemos que experimentar. Los niños lo tienen que vivir, lo tienen que experimentar. Porque si hemos dicho que la fe tiene una dimensión lúdico-festiva, sí, la fe también tiene una dimensión de solidaridad, de abrazar las cruces, de abrazar las heridas del prójimo. Y eso a los niños se les puede transmitir. Los amigos de Jesús son nuestros amigos y sobre todo los más débiles. Y ahora sí, ya para terminar, concluir con una mención a la creatividad. El amor es creativo. Si nos damos cuenta, Jesús era muy creativo. Fijaros en las parábolas, en sus gestos. ¿Cómo no va a ser creativo si era todo amor? Tenemos que fomentar, tenemos que trabajar la creatividad en la catequesis, creo yo.
Y tenemos que pensar, y se nos tienen que ocurrir muchos recursos desde estas 6 claves para poder posibilitar ese encuentro y esa relación entre el niño con Jesús, que es uno de los deseos más profundos y radicales de Jesús. A mí, Escar.